Muchísimas gracias, Leopoldo López Gil, para estar con nosotros, empresario, activista, político venezolano y obviamente también padre de Leopoldo López, pero también eurodiputado, el primer venezolano de nacimiento que se ha vuelto eurodiputado. Siempre intento explicar por qué hablo de Venezuela, porque yo me acuerdo, por ejemplo, de varios miembros de mi familia, varias personas que yo conocía que se fueron de Italia para buscar una vida nueva, para buscar un futuro en Venezuela y trabajaban en varios campos, vamos. ¿Cómo es posible que un país tan rico también de oportunidades, al final haya elegido una persona como Hugo Chávez, una persona extraordinaria en el sentido de una persona, un caudillo más allá del ordinario? Pero ¿cuáles han sido, según usted, como técnico, los errores de los demócratas que perdieron frente a Chávez en la elección? Bueno, lo primero fue siempre no valorar al enemigo o al adversario justamente. El adversario, en el caso de Hugo Chávez, se sabía que era una persona que no tenía un espíritu democrático. En primer lugar, su formación académica era militar. En segundo lugar, había sido un golpista en contra de un gobierno constitucional. Un golpe que falló, pero que causó bastantes muertes. Pero usted no piensa, por ejemplo, porque desde aquí, desde Europa, parece raro dejar libre una persona, un golpista. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de esta decisión del presidente de entonces? Eso fue el primer gran error, fue no haber llevado a juicio al entonces prisionero Hugo Chávez. Él estaba preso esperando el juicio y cuando llegó el presidente Rafael Caldera a tomar la posesión del gobierno, no solamente le liberó, sino que hizo un sobreseimiento de causa, con lo cual no tenía ninguna culpabilidad y podía participar libremente en las elecciones. Esto fue el primer error, ya es un error muy profundo no solamente del presidente en una decisión que le corresponde a él personalmente, sino también al proceso judicial. El proceso judicial no se llevó a cabo efectivamente en un tiempo que ha debido llevarse a cabo por miles de razones, pero la principal fue el tenerle desconfianza a el condenar de una forma muy poderosa a los golpistas. El segundo error fue la desunión, que lo vemos mucho ahora en Europa. Lamentablemente ya no se trata de tener ideologías, porque no estamos hablando pues de la primera mitad o segunda mitad del siglo XX, sino ahora hay la convicción de la política es más una política para lograr efectos, cumplir con los mandatos. Por lo tanto, la ideología no es lo que mueve a los gobiernos. Es importante, es un placer, obviamente, hablar con Leopoldo López Gil, pero lo más importante es que él es una lupa, una llave para entender también por qué algunos fenómenos que están pasando en Venezuela pasan también en Europa. Y es importante porque él es eurodiputado, entonces puede explicarnos a lo mejor lo que está pasando. Mi pregunta es, ¿cómo sirvió la causa de su hijo, un joven líder político perseguido, inhabilitado por sus adversarios, condenado a 14 años de cárcel por el Tribunal de Maduro y actualmente refugiado en una embajada, para que usted obtuviera un escaño en el Parlamento Europeo? ¿Fue una ayuda? ¿Encontró usted más dificultades efectivamente por esta razón?
No, yo creo que yo tuve que salir de Venezuela no de una forma voluntaria, ni por estar vinculado al movimiento de mi hijo, sino por una causa muy personal. Yo era director, miembro de la directiva del consejo editorial de un diario, tal vez el diario más prestigioso en cuanto a opinión se refiere, opinión democrática se refiere en Venezuela, un diario que ya tiene más de 70 años, 75 años, se llama El Nacional. Como miembro del directorio, repito, del consejo editorial del Nacional, en un momento dado publicamos una noticia que hoy en día ya no llama la atención a nadie, pero en esos días éramos de los primeros que las dábamos y no estábamos haciendo otra cosa, sino reeditar una noticia que había salido en el ABC de Madrid y en el New York Times de Nueva York e incluso en el Wall Street Journal, que decía que un tribunal del estado de Nueva York había abierto una investigación sobre el narcotráfico desde Venezuela a los Estados Unidos y que una de las personas acusadas o interesadas o sospechosas para llevar a juicio era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, el capitán Diosdado Cabello, teniente Diosdado Cabello, que se había involucrado pues en esos eventos. Y el señor Cabello, con el poder que tiene, porque no tenía, sino sigue teniendo, libró una causa contra los directores de 3 periódicos, El Nacional, Tal Cual y La Patilla. Tal Cual es un periódico semanal y La Patilla es un periódico electrónico. El Nacional era entonces un periódico, un diario impreso. Bueno, desde ese entonces se desarrolló una persecución, una prohibición de salida al país, etcétera, etcétera, y yo me encontraba fuera del país en unos exámenes médicos cuando me notificaron pues que tenía esta persecución. Desde entonces, esto ya hace más de 6 años, estoy en España y me involucré en la política española desde un comienzo. Y para tener una idea, estoy en representación por parte del Partido Popular Español y en el Parlamento Europeo por el Partido Popular Europeo. Sin embargo, para ver los contrastes, el Partido Voluntad Popular, que es de mi hijo, fundado por mi hijo, de donde él milita, por supuesto, yo no, es un partido que pertenece a la Internacional Socialista, puesto que tiene más vínculos o ideologías más parecidas a la socialdemócrata. Me permita preguntarle, porque me llegan también preguntas sobre la colocación política e ideológica del partido de su hijo. ¿No cree usted que no es que sea el socialismo el verdadero problema de Venezuela, es decir, un sistema que no funciona? No, actualmente lo que hay en Venezuela no se puede llamar socialismo. Eso no tiene seriedad en ninguna especie. Es un gobierno que simplemente se ha dedicado a lucrarse personalmente, es decir, es una plutocracia, si se quiere, o una ocrocracia, porque son más bien ladrones, no lo hacen de una forma legítima, se han apropiado de todos los bienes nacionales y han arruinado a la nación. Eso no puede llamarse ideológicamente nada. Eso no tiene nada que ver con el comunismo, ni con el socialismo, ni con el cristianismo, ni con el... eso es abusivo. Es un producto del populismo y manejado pues por gente inepta. Pero lo único que podemos decir es que son populistas, que eso sí es una gran amenaza para las democracias en todas partes del mundo. Llámense de derecha, llámense de izquierda. El populismo,
como lo vemos ahora en los Estados Unidos, en Norteamérica, o el populismo, como se está viendo en Venezuela, o en otras partes en Europa. Usted conoce también cómo las consecuencias que ha traído el populismo en Italia, pues es el gran enemigo de los gobiernos serios, demócratas, puede ser de derecha o de izquierda, pero que son verdaderamente serios. Es decir, gobiernos que no prometen lo que no pueden dar y elaboran programas de gobierno verdaderamente realizables y tienen como mira el bienestar cada uno bajo su criterio, bajo su interpretación, pero es el bienestar de sus ciudadanos. Eso es un demócrata. Lo contrario es un populista. Con Leopoldo López Gil, padre, se puede estar de acuerdo o no, pero yo creo que se entienda que es una persona que tiene una formación ideológica, política, cultural muy grande. Entonces le pregunto exactamente por esa razón, porque nosotros, por ejemplo, en Italia tuvimos en los últimos años muchísimos populistas sin ninguna formación que gritaban mucho, pero que llegaron en el Parlamento. En España ha pasado lo mismo. Usted, entrando en el Parlamento Europeo, donde desafortunadamente todavía hay muchos populistas, ¿qué impresión tiene? Y ¿podría hacer una retrospectiva de su primer año en ese organismo? Claro que sí. Primero que me llama la atención, es un parlamento único en el mundo, en primer lugar, puesto que es el agregado de muchas naciones que no han claudicado su soberanía, sino que por lo contrario pretenden ayudarse mutuamente precisamente para fortalecer cada uno su propia soberanía. Es algo único. Luego, la cantidad de voces, somos más de 700 voces, 700 diputados, y para lograr trabajar así hay que tener mucha organización, mucha disciplina y desde luego reglas muy claras. Esto es una gran diferencia con los parlamentos, particularmente el Parlamento de Venezuela, si lo podemos tomar como un ejemplo, pero también otros parlamentos monocamerales, pues, que hoy en día a veces pues abusan de la gritería, como usted bien lo dijo antes, gritan mucho, ofrecen mucho más y no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que dicen, puesto que tienen siempre la protección del aforo como ciudadanos, como participantes de un parlamento. Diputado, a veces se dice que la Unión Europea es un gigante con pies de barro. ¿No es frustrante para usted, por ejemplo, que no se pueda hacer nada sin unanimidad? ¿Qué medidas se están tomando, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, para hacer seguimiento a los casos de violación a los derechos humanos en países como Cuba, como Venezuela? Bueno, todas estas organizaciones tan complejas como es el propio Parlamento o, si vamos al mismo caso, las Naciones Unidas, son verdaderamente, debido a su propia naturaleza, de una complejidad tal que podríamos decir que son gigantes con pies de barro en ese sentido, que se tardan muchísimo en llegar a tomar decisiones y sobre todo decisiones efectivas. Porque sobre todo en el término de la justicia no solamente tiene que ser delicada, bien estudiada, sino también oportuna. Y muchas veces vemos que la legislación no siempre se logra oportunamente, y eso es la gran crítica. Para lograr el acuerdo entre tanta gente y lograr cumplir con todos los pasos, pues a veces sucede que se pierde la oportunidad para que sean efectivas las medidas. Sin embargo, todo esto, como todas las situaciones humanas, hay que planteárselas en términos de balanza. ¿Cuánto es lo bueno y cuánto es lo malo? Si alguna debilidad tenemos en el Parlamento, que usted bien la
la describe como esa pies de barro por no lograr todas las cosas, sino con grandes mayorías o incluso unanimidad, también eso es lo que nos da la fortaleza, porque en la balanza yo creo que es mucho más lo que se ha logrado que lo que se ha dejado de lograr, por no dejar de decir, a lo mejor por lo que se ha perdido. Seguramente se han perdido algunas oportunidades, pero ciertamente se ha ganado muchísimo y ahora lo estamos viendo. La unidad monetaria, por un ejemplo, los accesos a lo que va a ser los fondos de recuperación, los fondos de ayuda, con unas normas muy serias que van a evitar, esperamos al menos, que van a evitar que sean utilizadas de una forma fútil, una forma inútil, una forma que vaya a ser aprovechada para fines más bien de intereses políticos y no de intereses ciudadanos. Yo creo que ahí es donde vemos lo bueno de esa complejidad de la toma de decisiones. Diputado, no sé si está de acuerdo, un periodista, un analista, muchas veces cuando no entiende la cuestión política, el problema ideológico, sigue el dinero, es decir, el dinero es como un caracol que deja rastros. Entonces me permito preguntarle, ¿qué sentido, según usted, y cuál es el trasfondo que tiene para la Unión Europea y su representante en asuntos exteriores mantener reuniones con el régimen de Nicolás Maduro? Hay dinero en el juego. Hemos visto, por ejemplo, que Saab tenía intereses inmobiliarios, Alex Saab, que ahora está en Cabo Verde, tenía intereses inmobiliarios en Italia. Han llegado, el periódico ABC sacó una historia que los chavistas habían enviado en una maleta llena de dinero a los 5 estrellas, dinero para fomentar este grupo político. Entonces, ¿puede hablarme usted de los intereses económicos y lo que está haciendo, según usted, el representante en asuntos exteriores de la Unión Europea? Bueno, precisamente, yo creo que lo que dije antes, para evitar que los fondos europeos, los fondos que vienen después de todo, de los ciudadanos de toda Europa, sean mal utilizados, se ha creado todos estos sistemas complejos de filtro, si se quiere, para evitar que suceda esto. Y también, por otro lado, sí, esto que anota usted es muy cierto. Lamentablemente, una cosa es lo que dicen la letra y el espíritu de las leyes, y otro es la voluntad de los ejecutores. Usted notó unos casos muy importantes donde se ha sancionado a algunos personajes del gobierno de Venezuela por abusar de la utilización de fondos públicos para invertirlos, si se puede usar la palabra mal utilizada, pero mal que nada, para gastarlos en esfuerzos políticos no muy santos y que más de las veces estaban prohibidos por las legislaciones locales para fomentar movimientos que le pudiesen favorecer en un futuro. Un ejemplo, en las Naciones Unidas tenemos ya más de 5 veces en la elección al Consejo de Derechos Humanos de un país que siempre está en la lupa por ser criticado por su mal utilización o irrespeto a los derechos humanos, que es Cuba. Y sin embargo seguimos teniendo a Cuba como uno de los países que supuestamente deben de fiscalizar el respeto de los derechos humanos en el mundo. Eso es casi una ridiculez, ¿no? O sea, es como decimos en Venezuela, poner al zorro a cuidar gallinas, ¿no? Mire, no sé si está de acuerdo conmigo, pero el delincuente se entiende, es decir, el delincuente hace el delincuente, el cobarde mira para otro lado. Entonces, ¿cuál es, según usted, la responsabilidad, se podría decir, de la ONU, pero sobre todo de la Unión Europea en el mantenimiento de regímenes autoritarios como los de Maduro, Ortega, Castro? Bueno, y sin ir más lejos, China, la República de China. ¿Por qué tenerle tanto miedo y tanto respeto a tomar decisiones
que llamen la atención al irrespeto de los derechos humanos en una república como la República de China. ¿Por qué no reconocer a la República Democrática de China, que es Taiwán, por simplemente darle la razón a la República comunista? Es muy complejo y la verdad es que uno tendría que hacer un examen de conciencia político que nos llevaría horas de horas y probablemente no podríamos aclarar el por qué, estando tan clara la evidencia en ciertas partes del mundo de los irrespetos al ser humano, a esa Declaración Universal de Derechos Humanos, y aún tenemos que aguantar que sean reconocidos esos gobiernos, bienvenidos esos gobiernos, a veces hasta receptores de ayudas por parte de países desarrollados o de instituciones como el Parlamento Europeo o las Naciones Unidas. ¿Cómo es posible? Esto tengo que preguntarlo porque efectivamente me están llegando muchas preguntas y no podremos contestar a todas. Le pido disculpa porque obviamente muchos venezolanos aprovechan de esta ocasión, de esta oportunidad. ¿Cómo es posible que las iniciativas de una minoría política como la de Borrell dirija el destino de las relaciones exteriores de toda la Unión Europea? Bueno, en principio no debería ser así. El señor Borrell tendría que actuar con mucho profesionalismo y llegar a interpretar lo que es la voluntad del Parlamento Europeo, y la voluntad del Parlamento Europeo se manifiesta por la mayoría, es decir, cuando se toman decisiones por mayoría. Es una responsabilidad que tiene él o que tiene cualquier otro funcionario que le toque ser portavoz o representante o comisionado del Parlamento. No es una voz privada que se tiene, es una voz que está sometida a la voluntad de la mayoría. Según usted, ¿cuál es la contribución que desde los espacios del Parlamento se pueden hacer para favorecer el cambio político en Venezuela? Y sobre todo, ¿cuál es la situación actual de Juan Guaidó en el Parlamento Europeo? Es decir, ¿cómo es vista su actuación? Porque, y me permito explicar más, hace unos años, cuando la Unión Europea, cuando la oposición venezolana ganó el premio Sájarov de la Unión Europea, yo me acuerdo, varios diputados, sobre todo de izquierda, empezaron a gritar contra el presidente de entonces, criticando también las injerencias europeas en Venezuela. Entonces veo que el chavismo, Maduro, tiene todavía muchísimos amigos dentro de las instituciones europeas. ¿Qué opina usted? ¿Cómo ven, por ejemplo, Juan Guaidó? No, oficialmente y formalmente Juan Guaidó ha sido reconocido como presidente interino, puesto que es el presidente de la Asamblea Nacional y al mismo tiempo el único poder legítimo reconocido por el Parlamento Europeo en Venezuela. Por lo tanto, Juan Guaidó es para el Parlamento Europeo el presidente de Venezuela. Lamentablemente, estas complejidades diplomáticas nos hacen a veces desconocer la verdadera representación y transformarla. Entonces, como dije antes, esa letra, esa voluntad expresada en la letra de las decisiones, en acciones verdaderas que vayan compaginadas con esa letra. A veces hay un divorcio y en este caso, claro que lo hay. A veces los latinoamericanos miran a Europa, miran al primer mundo como países efectivamente más fuertes económicamente, más desarrollados, pero por ejemplo vemos lo que está pasando en Italia con un gobierno muy débil, en España con Pedro Sánchez, que obviamente no es responsable de la epidemia de coronavirus, pero no me parece que está tomando las buenas decisiones. ¿Cómo es posible? Usted ha criticado la oposición venezolana, que está muy dividida, pero la oposición de derecha, de centro derecha en España, me parece un desastre. ¿Qué opina usted?
Sí, no, yo no critiqué la oposición venezolana hoy, la critiqué la que dejó que entrara al poder un amante de la autocracia, como era Hugo Chávez. Y lamentablemente, 20 años después, no tengo ninguna razón para arrepentirme de lo que dije. ¿Qué está pasando en países como los que usted mencionó, Italia, España? Lamentablemente, digamos, la pelea por un terreno que podemos llamar de una forma u otra, de derecha o de izquierda, que no da para repartirse en 1000 pedazos, sino que hay que reconocerlo, que la única forma para que tenga efectividad es que esté mantenida en bloques. Lamentablemente no logra trabajarse en bloques y estamos sufriendo muchísimo esta división, esta atomización de los poderes, pero al mismo tiempo el tenerlo partido en 2 bloques, como se repartió en Venezuela, también tiene una consecuencia negativa, que es la polarización de la sociedad. Y cuando se tiene una polarización, es decir, o se es de un extremo o se es del otro, y no hay un campo medio para el entendimiento, hay muchísimos problemas que a veces desembocan en hasta violencia. Lamentablemente, esto lo hemos vivido tanto en los países comunistas como en los países de derecha, y no quisiera otra cosa, sino que la política, sobre todo la política del siglo XX, que tiende a buscar como el mejor sistema político, la democracia, sean sobre todo llevadas por actores respetuosos, tolerantes, gente que se preocupe más por lograr un entendimiento para el bien de sus ciudadanos y no mantener posiciones apartadas porque así lo crean sus ideologías o sus intereses particulares. Mi última pregunta, están llegando de verdad muchísimas y pido disculpas, pero ya llevamos 40 minutos entrevistando al diputado López Gil. Un poco de esperanza. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer desde afuera para Venezuela, para ayudar la causa venezolana, para que este maravilloso país regrese a la democracia? Lo primero, no olvidar a Venezuela. Hay que mantener a Venezuela presente en todos los niveles. En el nivel humanitario, como primero, porque está sufriendo muchísimo, lamentablemente. Una población que hoy sufre hambre, sufre falta de medicina, falta de atención sanitaria, y lamentablemente pues esa es una obligación que tiene que llevar a cabo su gobierno o sus gobernantes y no lo están haciendo. Esto lo digo porque desde afuera muchos ciudadanos, no solamente venezolanos, europeos en general, incluyendo pues la diáspora venezolana, envían muchísimos alimentos, muchísimas medicinas para mantener o de alguna forma apaciguar la tragedia venezolana, al menos en la gente más cercana de cada uno de ellos. Ahora, desde el punto de vista oficial, ¿qué se puede hacer desde los gobiernos y desde el Parlamento? Lo primero es seguir desconociendo la legitimidad de Maduro y los sátrapas que están hoy en el gobierno. Y cuando digo seguir en ese desconocimiento es llevarlo a efecto de verdad, incluyendo en esto las sanciones que muchas veces hemos pedido, sanciones tanto a nivel personal como a nivel institucional, que permitan verdaderamente castigar a los que han sido abusivos de los derechos humanos e incluso pues han causado, como bien lo ha dicho la señora Bachelet en sus informes y la misión independiente de las Naciones Unidas en sus informes, y lo dicen otras organizaciones, ONG, etcétera, han cometido crímenes que llegan a ser calificados
como lesa humanidad, por lo tanto que deberían de ser juzgados en la Corte Penal Internacional, que por cierto es verdaderamente un gran fracaso, algo que se instituyó para hacer justicia internacional cuando los gobiernos abusaban, como los hemos visto. Lamentablemente, si algo les queda claro a los que creímos en la justicia internacional de la Corte Penal Internacional, es que no llega oportunamente la justicia y la pena a los que son castigados, lamentablemente. Y un don nadie, ¿qué puede hacer? Una persona que ama Venezuela, un venezolano en el exterior. Bueno, un don nadie, como dije antes, no olvidar a Venezuela, donde pueda ayudar, donde pueda colaborar. En Italia hay varias organizaciones que los conozco, están enviando libros incluso para que los niños puedan tener algo donde aprender, a padrinar, si se quiere, a causas y a individuos. Mira, y por último, yo soy un creyente, rezar por Venezuela. Leopoldo López Gil, muchísimas gracias. Adiós.